Unidos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero lo deben recordar porque deben tener los informes. La Argentina virtual, la Argentina mediática nos hablaba, por ejemplo, de que no íbamos a recaudar en nuestra balanza de comercio exterior más de 6.000 millones de dólares, con lo cual iba a faltar dinero, dólares, para pagar nuestras obligaciones contraídas. 17.000 casi recaudamos. Nos hablaban de que nuevamente se iba a disparar los índices de desocupación e íbamos a trasponer largamente los 2 dígitos. Terminamos el último trimestre del año pasado con una reducción de lo que había sido un aumento en el anterior trimestre y cerramos el año con 8.4 de desocupación. Volvimos a tener superávit fiscal, no los 3.5 con los cuales veníamos teniendo. Obviamente hubo un incremento de los recursos para poder precisamente darle sustentabilidad al mercado interno, que bueno es decirlo, el desarrollo de ese fuerte mercado interno fue lo que permitió sortear la crisis. Del 1.790.000 millones de pesos de las ventas facturadas, 1.586.000 millones correspondieron exclusivamente a mercado interno, porque hubo una fuerte caída de las exportaciones, sobre todo en el sector primario, que cayeron el 43%, siendo la manufactura agropecuaria con un 10% la que menos impacto negativo tuvo. Pero todo esto, que además nos significó tener entre muy pocos países en el mundo una recaudación positiva del 13.2%, Chile, por ejemplo, cayó casi un 25% en su recaudación, y todos los países, Perú también, y todos los principales países han caído en su recaudación negativa. Todo esto fue posible no solamente por los instrumentos y políticas activas que desarrollamos durante este año 2009. Creo que se debió esencialmente a la solidez de un modelo económico y político que desde el año 25 de mayo, desde el 25 de mayo del 2003, generó las condiciones macroeconómicas que permiten que un país salga adelante. Hay algunas veces que algunos creen que las cosas se dan individualmente, o porque tienen capacidad, o porque son emprendedores. Obviamente que el éxito de cada uno depende mucho de las propias iniciativas, pero para tener éxito en un país tiene que tener éxito primero el país y tener condiciones macroeconómicas que permitan a los emprendedores, a los que quieren invertir, a los que quieren progresar, que puedan hacerlo. Yo quiero, para no equivocarme, leerle algunas cifras de lo que significa la solidez de este modelo y cuál hubiera sido nuestra situación si esto se hubiera producido tal vez en otros momentos de nuestra vida política y económica del país. Fíjense, desde el año 2003 al año 2008 acumulamos un crecimiento del PBI del 63%. En el periodo comprendido entre 1993 y 1999, también conocido como periodo de la convertibilidad, la economía también había crecido, pero lo había hecho en un 24,4% y con una creciente expulsión del mercado laboral de millones de argentinos. Por eso sostenemos nosotros que no todo crecimiento económico es virtuoso, que el crecimiento económico, para ser virtuoso, debe generar empleo, debe generar nuevas empresas, debe generar disminución de la pobreza y de la indigencia. Ese es el crecimiento económico en el que creemos y por el que hemos trabajado
desde el 25 de mayo del año 2003. Las reservas acumuladas en el año 2009 fue el crecimiento mucho menor, 0.9, pero tuvimos crecimiento positivo. La variación de reservas acumuladas ha sido en el periodo de 32.566 millones de dólares. Y el año pasado, pese a la crisis, pudimos acumular también 1.411 millones de dólares de reservas más, superando este año los 48.000 millones de dólares. Queremos llevar de vuelta a los 50.000. Tope al que habíamos llegado en marzo del 2008, también batiendo récords en toda la serie histórica y completando el crecimiento económico y el crecimiento de reservas más importante del que se tenga en memoria. Los superávit fiscal, o los superávit gemelos, fiscal y comercial, que fueron bandera de esta gestión y condiciones y pilares macroeconómicos del sostenimiento, fueron para el periodo 2003-2008 82.966 millones de dólares arrojó nuestra balanza comercial. Yo quiero decirles que durante el periodo de la convertibilidad tuvimos balanza comercial negativa, pese a que teníamos crecimiento en todo el periodo de 8.400 millones de dólares para abajo, en negativo. Y así podríamos seguir con reducción de la pobreza. Y para no entrar en discusiones, quiero leer un informe para ver cómo ha impactado todo este modelo en la reducción de la indigencia y de la pobreza en la Argentina y por qué pudimos sostenernos en este año 2009 frente al vendaval. Voy a leer el informe del IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia de Santa Fe, cuando analiza uno de los conglomerados urbanos, tal vez el más representativo de todos los avatares económicos que ha tenido nuestro país, el conglomerado urbano del Gran Rosario. ¿Por qué? Porque allí se centran muchas actividades, fabriles, agrícolas, por eso, y porque además congrega gran parte de la población, es un conglomerado urbano muy representativo de cómo impacta un modelo económico y político allí. Y lo voy a leer textual el informe. En el Gran Rosario, a comienzos del año 2003, el 42,4% de los hogares rosarinos era pobre. A su vez, el 54,6% de la población se encontraba sumergida en la pobreza. Mientras que en el primer semestre del 2009 mostró que solo el 10% de los hogares del Gran Rosario son pobres y el 14,6% de la población se encuentra atravesada por la pobreza. En el conglomerado rosarino, en el primer trimestre del año 2003, el 20,7% de los hogares era indigente, mientras que la medición del primer semestre del 2009 mostró que este índice se encuentra en el 4,2%. Además, cuando comenzó el año 2003, el 29,3% de la población se encontraba en la indigencia. La última medición, en el 2009, solamente arroja el 5,7% de población en la indigencia. Vamos a poder aplaudir más el día que podamos decir pobreza e indigencia cero a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Ese día, y por ese día, es que seguimos trabajando con mucha fortaleza. No, si no necesito aplausos, necesito cooperación, esfuerzo, no para mí, sino para la patria. La patria no necesita aplausos. La patria, no Cristina, como acostumbran llamarme los diarios, no el gobierno, no la presidenta. La patria necesita que todos los hombres y mujeres
que tenemos representación popular, nos despojemos por un minuto de nuestras ambiciones legítimas. Legítimas. Nadie está en política porque no quiere ser nada. Todos los que están sentados acá quieren ser todo y más también, como yo también lo quería ser. Pero por un momento, despojarnos de esas ambiciones, no para archivarlas, sino para ver el país real.